dejarle el tiempo a nuestro pastor para que él pueda compartirnos lo que Dios le ha dado en el día de hoy, así de que el tiempo es todo de él. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Carlos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Por qué no se pone de pie por un minuto rapidísimo? Hágame el favor y toque a 2 o 3 personas por ahí. Dígale, ponte de pie, vamos a hacer algo importante en esta mañana o tarde, ya unos minutitos, hermanos. Voy a intentar ser breve. Y usted sabe que este congreso es una actividad muy importante de este ministerio, hermanos. Y desde luego, pues damos gracias a Dios por cada uno de los que están aquí con nosotros. El profeta Mauricio Majano, que está aquí, el pastor Bertini, salmista José Luis, juntamente con su familia. Qué bendición tenerlos aquí en casa, hermanos, y a todos los que pues ya somos de casa, desde luego, pues también, ¿no? Pero yo creo que sobre todas las cosas, lo más importante aquí que buscamos es exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos un acto profético y por 30 segundos aplaudámosle con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Amén. Démosle ese aplauso fuerte a Dios. Gloria a Dios. Usted puede gritar si quiere, hermano. No se preocupe. Hágalo con toda libertad. Aleluya, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Padre. Qué lindo, hermanos. Wow. Qué bendición, ¿verdad? Imagínense que nosotros aplaudimos por 30 segundos, ¿verdad? Un minuto. Y el Señor se agrada. Y el Señor se goza con nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Antes de comenzar, hermanos, quiero saludar en esta tarde a 2 personas. Tengo entendido, aquí hay una petición de oración por mi familia. Dios sabe la necesidad. Perfecto. También queremos saludar a Gerson. Gerson, Dios te bendiga, Gerson. Démosle un aplauso fuerte al Señor, hermano, por Gerson y Carmen Divas y su familia que están con nosotros. Me imagino que es la primera vez que están con nosotros, ¿verdad? La primera vez. Qué bueno, bienvenidos, hermanos. Qué bueno que están en este lugar. Gloria al Señor. Amén. El día de ayer, hermanos, estuvimos bajo una nube tan extraordinaria, tan linda, ¿verdad? No sé cuántos se gozaron, pero hemos tenido, fíjese que yo tuve una lucha psicológica. Y la lucha psicológica que tuve fue preguntándole a Dios, hermano. ¿Cuántos saben que Dios opera en propósito todo el tiempo? Usted sabe que aunque nosotros no entendamos el porqué o las razones, hermano, y aunque pidamos explicaciones, Dios dice, tú no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que voy a hacer. Y nosotros teníamos programado y bueno, en la agenda nuestra teníamos programado, y de hecho yo hablé con el apóstol Ricaché de Guatemala para que estuviera aquí con nosotros en este congreso, y el varón no pudo estar con nosotros. Y entonces yo dije, Señor, este congreso va a ser diferente, y vaya que ha sido diferente. ¿Verdad? Buena que sí ha sido muy diferente, hermanos. ¿Cuántos han experimentado la gloria y la presencia del Señor de una forma tan extraordinaria y tan linda? ¿Verdad que sí? Yo lo he experimentado tan rico. Y también invitamos al pastor Fito Delgado para que nos viniera a apoyar en el ministerio musical, más que todo, hermanos, y también pues en el mensaje de la palabra. Y a última hora el hermano se miró pues impedido de poder llegar hasta nosotros. Pero yo me sorprendo, ¿verdad? Como Dios, hermano, no se limita a las personas, porque a veces nosotros pensamos y decimos, voy a traer a unos ¿me entiende? De renombre, y para que vengan a nuestros eventos y que venga la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios
tiene propósitos y Dios tiene personas a las que quiere usar. Y por eso yo doy gracias a Dios por el profeta Mauricio. Mauricio, muchas gracias. Dios te bendiga a ti, a tu ministerio. Pastor y salmista Bertín, gracias por tu ministerio también, y también a José Luis. Hermanos amados, muy lindos, que han durante este congreso bendecido nuestra reunión. No sé si usted puede levantar su mano y decir amén, porque yo puedo decir lo que han bendecido nuestras reuniones. Yo estaba aquí abajo porque yo no sabía que iba a predicar hoy. Yo supe hasta ya muy tarde que yo tenía que predicar en la agenda. Pero bueno, qué bendición, ¿verdad? Poder predicar. Y entonces me estaba gozando, hermano, del culto que tuvieron ustedes aquí durante la alabanza. Y se oía ahí abajo pues el brincadero que tenían, ¿no? Yo dije, Señor, con que no me caigan encima, con eso me conformo. Pero qué bueno, me alegro, gloria al Señor, qué bendición que podamos recibir de parte del Señor a través de los vasos que Dios tiene preparados. Entonces damos gracias a Dios por el equipo que se formó aquí para traer esta presencia que todavía está con nosotros y esta gloria, y la cual tenemos que abrazarla, hermanos. El día de ayer aquí tuvimos, mira, ahí todavía hay aceite, una unción que cayó, hermanos, y yo quiero darlo como testimonio, porque eso me pasó a mí ayer. Algo extraordinario, hermano. Yo acabo de hablar de los símbolos del aceite. ¿Se acuerda el domingo pasado? Hablé acerca de los símbolos en la iglesia del principio, que son muy importantes reconocer los símbolos que la iglesia practicó y que ellos estaban de acuerdo con ellos. Entre ellos estaba el símbolo del aceite. Y entonces hablaba acerca del símbolo del aceite, que el aceite no es el que tiene el poder, sino la acción de obedecer, de usar lo que Dios ha autorizado, y Dios va a respaldar con esa bendición. Yo voy a decirlo claramente. Ahí me cayó un fuego, hermano, tan rico. Quiero decirlo que cuando cayó el aceite, hermano, sobre mi cabeza, yo sentí el aceite, pero atrás del aceite una llamarada que yo decía, Señor del cielo, esto sí que está pero crítico. Yo no podía ni pararme, le soy bien franco. Ayer yo andaba borracho, literalmente hablando. No me miró con hipo ni nada, porque era borrachera en el espíritu. Ni tampoco amanecí, como dicen los de Guatemala, con la goma o con la cruda en México. No, amanecimos muy bien, cafeteando y tomando cafecito. Gloria al Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Amén. En esta hora. Salmo 22, 28, rapidísimo, una vez más. Vamos otra vez a revisarlo. No sé si me lo pone en la pantalla, por favor. Y vamos a ver una vez más la segunda parte del establecimiento de gobierno, que ha sido el lema de este congreso, de este evento local, más que todo, hermanos. Usted se da cuenta, un evento local en el que vamos a considerar algunos aspectos, y voy a tratar de acelerar el tema para no estancarme y decirle solamente lo que el Señor puso en mi corazón de compartirle. Porque del Señor es, dígalo conmigo, el reino, y Él gobierna. ¿Qué gobierna el Señor? Las naciones. Ahora, déjeme le hago una pregunta. El Señor mandó a su iglesia a predicar y discipular a las naciones. Entonces, ¿sobre quién tiene que empezar el gobierno? Vamos, hermanos, dígalo, sobre nosotros, sobre la iglesia, los discípulos. Que el Señor bendiga su palabra, hermano, una vez más, y añada mucha bendición a su corazón. Tome su asiento, por favor, hermanos. Entonces, a manera de introducirle a usted rapidísimo lo que significa el establecimiento de gobierno, en el número 2, o en la parte 2, yo quiero introducirle a usted inmediatamente lo que quiero compartirle. Y antes de empezar el tema, quiero repasar un poquito lo que Dios nos ha estado hablando aquí, la importancia que colaboran con la importancia de las cosas, hermanos, que colaboran con el gobierno, y principios que la iglesia debe de reconocer y practicar
Entre ellos está el de, decía el profeta Mauricio, de asap o juntar, que estamos hablando de juntarnos. La iglesia, cuando el Señor la comisionó, usted se va a dar cuenta, le dio una orden que se fueran a Jerusalén. Y estando ahí, dice la Biblia que estaban, ¿cómo estaban, hermanos? Los apóstoles y los discípulos, diga conmigo, estaban juntos. Dígalo otra vez fuerte, juntos. Pero también estaban juntos de acuerdo. A ver, diga conmigo, juntos de acuerdo. Porque podemos estar juntos en desacuerdo. Entonces, el poder de Dios vino sobre la iglesia cuando estaban juntos de acuerdo, unánimes, que significa en un mismo espíritu y en un mismo propósito. Entonces, cuando la iglesia se junta en un espíritu y en un propósito, es cuando el Espíritu de Dios activa la unción para que la iglesia reciba el poder para poder predicar y para poder manifestar la gloria de Dios a las naciones. Entonces ese principio nos lo explicó el profeta Mauricio. Viene el pastor David, nos enseñó acerca del señorío de Cristo, hermanos. ¿Se recuerda usted? Del señorío de Cristo, como Cristo tiene que ser el Señor de nosotros, el Señor de la iglesia. Entonces todo esto colabora con lo que es el establecimiento del gobierno. Después compartí yo con ustedes lo que sería el establecimiento del gobierno, pero en los corazones. ¿Cómo vamos a establecer el gobierno si no empezamos estableciéndolo, hermano, en los corazones? No podemos levantar líderes si no tenemos creyentes que sean ganados por discípulos, que entiendan lo que es las dos fases de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y luego después de la iglesia formarlos, discipularlos para que puedan levantarse como líderes, para que salgan a ganar a otros y el reino se establezca en el corazón de aquellos que no conocen a Dios. El profeta Mauricio tocó también los 12 principios apostólicos. ¿Se acuerda usted de los principios apostólicos? ¿Por qué? Porque la iglesia debe de manejarse por principios, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos el mover de la iglesia apostólica, la miramos moviéndose constantemente en principios. Y por eso le llamamos principios apostólicos. Porque la iglesia creía, hermano, en los principios apostólicos. Y yo creo que la iglesia del tiempo presente tenemos que regresar a los principios apostólicos. Y entre ellos está revisar qué era lo que la iglesia creía, qué era lo que la iglesia practicaba. Y en base a eso nosotros empezar a reformar a la iglesia del tiempo presente. Porque no podemos formar sin antes reformar. Hay tanta enseñanza y una diversidad de pensamiento, hermano. Sin embargo, yo creo que hay un pensamiento que Dios nos entregó desde el principio, que tan solamente es cuestión de que la iglesia del tiempo presente revise 28 capítulos del libro de los Hechos, donde se resumen los mejores 30 años de avivamiento de la iglesia apostólica y profética, y volvamos a rescatar esos principios y caminar en ellos. Eso es todo lo que tiene que hacer la iglesia. Y no preguntar, usted cree en esto, usted no cree en esto, y qué le parece esto, y qué le parece lo otro. Yo creo que es necesario revisar lo que la iglesia del principio estableció. ¿Cuánto dicen amén a eso? Muy bien. Entonces hay que entender que los ministerios, hermano, como dice la iglesia apostólica del principio, son gobernadores en la iglesia, a pesar que la gente lo quiera ver a uno como siervo siempre sirviéndoles, ¿verdad? Es lo que la gente piensa, y otros ya no como siervos o doulos, esclavos por amor, sino como esclavos del pueblo. Ese es el pensamiento que hoy que tiene que ser erradicado, hermanos. Que un ministro, para poder manifestar la humildad y ser humilde, tiene que andar en harapos o jamás decir nada, o dejar que el pueblo le ponga el pie y lo ultraje, lo abuse y haga todo lo que quiera con él. Y entonces va a ser un buen ministro del Señor. Pero quiero decirle que la iglesia apostólica no era así. No era así la iglesia del principio. La iglesia del principio, hermano, cuando empezó a establecer el gobierno de Cristo en el mundo, estableció principios de gobierno. Al grado que
en su desarrollo empezaron a manifestar una influencia con las personas que no conocían al Señor. No solamente con las que conocían al Señor. Mire, nosotros necesitamos acontecimientos como Hechos capítulo 5 de nuevo en la iglesia, para que la iglesia vuelva a recobrar el temor a Dios y pueda empezar a volver a respetar a los ungidos y a los ministros que Dios ha establecido, hermano, y los tenga como los tenían en el principio, en un estado de honra o en una posición de honor. Porque hoy en día cualquier persona levanta su mano en contra de los hombres y las mujeres de Dios, hermanos, sin ningún respeto y sin ningún temor. Pero eso tiene que ser otra vez reformado en la iglesia, yo quiero decirle. Entonces, en la mente de muchos, hermano, entre más pobre viva un ministro, más siervo de Dios es. Ya que el concepto religioso, ponía yo aquí, manipulado desde luego por Satanás, es intentar mantener al ministro en una falsa humildad que representa pobreza. Espero que usted no tenga ese pensamiento. ¿Se imagina que una persona venga a una iglesia y diga: el pastor tiene que traer el peor carro que tienen todos los hermanos con un buen carro, y el pastor, el siervo de Dios, con un carro todo tuberculoso que apenas camina, hermano, que apenas se puede mover, para poder demostrarle a la iglesia que somos humildes? Cuando Dios ha establecido a los ministros para que gobiernen en la iglesia. Escuche lo que le digo, hermano, porque es muy importante que entendamos esto. Los ministerios, Dios los estableció para que seamos gobernadores. Y cuando yo me refiero de ser gobernadores, por favor no me malentienda que estoy hablando de un gobierno humano. No, estamos hablando de un gobierno que viene del cielo, un gobierno de reino, en donde se establece un orden de gobierno para que se aprenda a respetar ese gobierno, empezando con respetar a los administradores y a los embajadores del reino, que serían los ministros, en escala, ya sea cualquiera que sea. Pero lamentablemente el pensamiento, hermano, religioso manipulado por Satanás es intentar ver al ministro en una falsa humildad, hermano, que viva posiblemente en la pobreza o que tenga el peor vestuario. Y yo quiero decirle que yo comprendo que en áreas, por ejemplo, yo he ido a predicar a lugares donde pues lamentablemente no se puede manejar en carro, o tal vez los pastores no pueden comprar un pantalón como lo podríamos hacer nosotros aquí. Pero en una área metropolitana, hermano, ese pensamiento religioso tiene que erradicarse. Yo creo que si alguien Dios quiere ver bendecido, es a un ministro. Ahora, le pregunto yo una cosa: ¿quién bendice a los ministros? Dios, va a decir la iglesia, ¿verdad? Pero Dios va a bajar del cielo y va a bendecir a un ministro. ¿Quién bendice, hermano, a los ministros? Vamos, hermano, no tenga pena. Apúntese, diga: pastor, Dios bendice a los ministros a través de mí. Se lo digo esto, hermano, porque el establecer gobierno representa, hermano, que el que está representando a Dios. Por favor, pensemos un momento. ¿Cómo cree que se viste Dios? ¿Usted cree que Dios anda en los peores carros en el cielo? ¿Usted cree que Dios, hermano, tiene la peor casa? Y lo digo simplemente para hacer una ilustración. Desde luego que no. Pero ¿por qué la gente quiere ver a los ministros de Dios, hermano, a los representantes de Dios, en las peores condiciones para manifestar que realmente son siervos del Señor? Eso es porque Satanás ha manipulado su mente. Pero Dios ha dado a un ministro una iglesia para que lo bendiga, hermano, aunque no me diga amén. El punto está: ¿quién se va a apuntar para bendecir a los ministros, hermano? Y no estoy hablando solamente de mí. Hay muchos ministerios donde podemos sembrar en el reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El Señor, hermano, nos ha puesto como edificadores, pero también como formadores y unificadores. Hay tres funciones, por lo menos, que yo veo en la Biblia, que nosotros como ministerios debemos de dedicarnos a hacer. Una, edificar el cuerpo; la otra, formar creyentes; y la tercera, unificar a los que se dividen. Porque esta es una gran batalla, hermano. Mire qué lucha y qué trabajito nos ha dado el Señor.
andar arreglando, hermano, aún en iglesias locales, no solamente regionales, estar buscando la forma. Mire, yo tuve la oportunidad, y lo digo con mucha pena, de poder trabajar antes de moverme para el estado de Washington. Yo estuve ministrando en California por muchos años. Fui ministro allá establecido, ministro ordenado, por cierto, también allá. Y estuve colaborando en un trabajo muy lindo en una ciudad. Y me tocó trabajar con varios pastores, varias iglesias. Y una de las cosas que yo noté es que había ministros, hermano, que tenían su congregación a 3 cuadras de distancia del lugar donde íbamos a hacer el evento, pero que tenían años que no se hablaban. Años, hermano, que no se hablaban. Y el Señor por alguna razón me permitió empezar a hacer eventos en esa ciudad. Y entonces logramos unir a esas iglesias, logramos unir a esos ministerios al grado que recuerdo esa noche, hermano, de actividad que tuvimos, los pastores llorando, pidiéndose perdón, hermano, cuando es tan fácil aprender a convivir y aprender a perdonarse, desde luego, hermano, pero es tan difícil aprender a pedir perdón, porque esa sí es la verdadera humildad. Entonces fíjese bien, recuerdo esa ocasión que el Señor me permitió unificar a esos pastores, hermano, que no se hablaban, al grado que se rompió podría decir una cadena que estaba atando, porque Satanás es especialista en dividir, usted sabe eso, ¿no? Aún en las iglesias podemos estar juntos, hermanos, pero podemos estar divididos. Podemos estar separados completamente. Sin embargo, cuando estamos hablando del gobierno de Dios, el gobierno de Dios viene diga conmigo, a unirnos. No, dígalo más fuerte, a unirnos. Mire, en el gobierno de Dios nos edifican, nos forman y nos unen. Nos unen. Nos enseña el Señor en este ámbito a aprender a amarnos a pesar de nuestros defectos y carencias. ¿Sí o no? Levante la mano todos los que ya son creyentes. Todos los creyentes. Vamos, levante la mano todos. ¿Y los demás no son creyentes, hermanos? Vamos, levante la mano todos los que ya son cristianos. Toditos los cristianos. ¿Usted no tiene pleito con alguien por aquí? ¿Ah? Mire, para que se dé una idea el trabajo, hermano, que tiene que hacer un ministro. Tiene que buscar la paz entre otros. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada una. Desde luego, está hablando de los ministros que funcionan como coyunturas que vienen a unir. Entonces, regresamos a la pregunta: ¿por qué el mundo quiere ver a los ministros, hermano, en las peores condiciones para demostrar que son ministros o son hombres de Dios? Porque no entienden el gobierno de Dios. Pero se supone que la iglesia debe de saber, amados hermanos, que somos representantes de Dios, ¿correcto? Y alguien que representa a Dios tiene que verse bien. ¿Dicen amén o no dicen amén? ¿Seguro? ¿O le gustaría que yo viniera aquí con sombrero, hermano, y en harapos a predicarle? ¿Cómo me miraría yo, hermano? ¿Ah? En guarachitos y en shorts, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pantalones rotos para ponerme la moda. Ya están caros ahora, ¿va? Efesios 4:11, fíjese bien lo que dice. Él dio a algunos el ser apóstoles, diga conmigo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál era la función de estos ministerios? Era capacitar santos, diga conmigo, capacitarme a mí. ¿Capacitarme a mí en qué, hermano? Ay, hermano, yo quiero ser una biblioteca andando, quiero conocer mucha Biblia. Espérame, lo primero que Dios enseña es el orden de gobierno a través de los ministerios. Mire, cuando un ministro
en una iglesia dice no y el miembro dice sí, está evidenciando que trae un espíritu anarquista en el corazón. Está anunciando que trae un formamiento, hermano, de gobierno posiblemente del mundo, pero no del reino de Dios. Porque en el reino de Dios, aprender a sujetarse representa bendición. Aprender a decir sí, aunque no entienda. Una de las cosas que a mí me enseñó mi pastor, hermano, fue precisamente eso. No discutir las órdenes. Yo jamás le discutí una orden a mi pastor. Jamás, hermano. Jamás le pregunté por qué no puedo ir a hacer la campaña que me está cancelando. Porque a mí me canceló campañas con volante y todo, hermanos. A mí me cuestionó cuando yo iba y predicaba a otras iglesias, autorizado por el apóstol, hermano, para ir a predicar a otras iglesias, desde luego. Y recuerdo que él me decía: amigo, no quiero que vayas a predicar a esa iglesia. Yo no le decía: ¿por qué no quiere? Ok, amén. ¿Fuiste a predicar a este ministerio? Sí. La próxima vez que vayas, necesito que tengas más cuidado. Amén. Jamás le cuestioné, hermano, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo comprendí que estaba siendo formado en el orden de gobierno, que es lo primero que la iglesia necesita aprender. Amados hermanos, disculpe, lo primero que uno necesita aprender no es a leer la Biblia ni conocer Biblia, es aprender orden de reino. Y cuando nosotros aprendemos el orden del reino de Dios, entonces la palabra de Dios la vamos a absorber y nos vamos a convertir en hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que nos engañemos a nosotros mismos. Mire, cuántas personas he tenido yo en mi oficina que conocen posiblemente más Biblia que yo. Me refiero en el pasado, hermanos. He tenido varones, hermano, que me han venido a discutir Biblia. Y recuerdo que cuando salen y han salido de mi oficina, hermano, años atrás, me refiero yo en la Rainier, cuando estuvimos por allá, hermano, impresionante cómo conocían de Biblia. Pero no son ministros, no tienen fruto, no respetan a los ministerios, no se sujetan a un pastor, no creen. Muchos de ellos ni siquiera que tienen que sujetarse a un pastor. Ellos dicen que Cristo les gobierna a ellos y que Cristo es el pastor de ellos. Pero si bien entiendo yo, Cristo es pastor de pastores. Y por eso delegó pastores para que tengamos ovejas para pastorear. Ahora, yo quiero que usted vaya comprendiendo, hermano, que cuando Dios da los ministerios es para que capaciten santos para la obra del ministerio. Pero dígame, alguien que va a un ministerio, si no conoce orden de gobierno, ¿qué va a ir a enseñar? Si primero tiene que aprenderlo en casa. ¿Cómo se va a convertir alguien? Escúcheme lo que le voy a decir, en un edificador, si primero no ha sido capacitado en lo esencial para salir a capacitar a otro. La situación más grave que tenemos en el estado de Washington, hermano, y digo yo porque aquí estoy, aunque conozco la situación de California y otros estados también, hermano, es de que han surgido obreros que nadie los ha capacitado como ministros. ¿Y sabe qué es lo que terminan enseñando? A oponerse a doctrinas que Dios estableció en su palabra. Y en vez de estar con Dios, se ponen en contra de Dios sin darse cuenta. Se convierten en enemigos de Dios. Ahora, hay una de las cosas importantes, ¿verdad? Los ministros somos capacitadores de santos, preparándolos para la obra del ministerio, y también somos edificadores del cuerpo de Cristo. Pero mire lo que dice el verso 13. También nos dedicamos a buscar la unidad. Por eso no puede haber gobierno, hermano, sin que promovamos la unidad. ¿Cómo vamos a expandir el gobierno de Dios? Buscando la unidad. ¿Cómo vamos a promover el avivamiento? Buscando la unidad. Y la unidad empieza localmente hablando en cada uno de nosotros. Toque a su vecino, dígale: ¿sabes qué? Yo no sé, me caes mal de vez en cuando, pero me voy a unir contigo.
Dígaselo, hombre, no tenga pena. Hágalo con toda confianza, le doy permiso que lo haga. Ministres, hermano. Sí, ya para que no salga por allá después diciendo, ay, es que la hermanita no me dejó ni siquiera sentarme, me estaba de empujar y ahí estaba yo toda apretada y apretado, hermano, porque mire, todas esas tonteras las pone el diablo en el cerebro. Eso no es de Dios. Pero eso es lo que pasa, hermano. No crea que yo ignoro la situación que pasa en toda congregación. No hay una congregación perfecta en ningún lugar. No la va a hallar jamás. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando, hermano, que todo esto nos va a llevar a la comprensión de lo que verdaderamente es el gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, yo me voy a someter a tu gobierno? A ver, dígalo conmigo, yo me voy a someter a tu gobierno. Mire, ¿sabe por qué? Porque someterse al gobierno de Dios es buscar la bendición de Dios. Pero es fácil decir, yo me voy a someter a tu gobierno, diciéndole a Dios, pero no puedes someterte al hombre de Dios. ¿Verdad qué difícil es? El sentido de gobierno comienza desde la cabeza ministerial, hermano. Escuche lo que le voy a decir, mire, voltee para acá, por favor. Aquí hay gobernadores que van a gobernar rebaños. Aquí hay edificadores que van a edificar rebaños. Aquí hay coyunturas que van a unir en momentos de dificultad, hermano, a ovejas, a ministros. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios ha delegado autoridad. ¿De quién es la autoridad para gobernar? Del Señor. Entonces, cuando se revela a un gobierno de hermano ministerial, se está revelando a Dios que estableció ese ministro. ¿Me explico? El sentido de gobierno comienza desde la cabeza ministerial. La iglesia debe de reconocer a los ministros que tienen autoridad y aceptarlos, hermano. No le busque 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, hombre. Yo siempre he dicho que Dios no le va a dar un ministro que usted no necesita. Dios nos va a dar el ministro cabal, exacto, idóneo que cada uno necesitamos. Dios no se equivoca. Está conmigo todavía, ¿verdad? Sí, ¿no se ha dormido? Qué bueno, porque yo grito también. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de reconocimiento a los que tienen mantos, los que tienen ministerios. Por ejemplo, un Abraham reconociendo a un Melquisedec. ¿Qué reconoció Abraham y cómo reconoció Abraham a un Melquisedec? Fíjese bien, lo reconoció porque tenía 2 mantos. Pero ¿cómo lo reconoció? Esperemos un poquito. Ahorita le voy a pisar los callos a algunos anarquistas, hermano, antigobernables que no quieren reconocer el gobierno de Dios, pero que es el gobierno del reino. Primer manto que tenía, hermano, Melquisedec, que reconoce a Abraham, es el del rey. Que representa el manto del rey, del cetro, el que tiene autoridad para establecer leyes. ¿Quién establece leyes en un ministerio? Por favor, diga el ministro. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cualquiera que sea, debe ser un doma, un ministerio primario. Establece leyes, hermano. Y Abraham reconoció que Melquisedec tenía, hermano cetro, y que tenía un manto de autoridad para establecer leyes. Y le respetó su manto. Y también le reconoció el segundo manto, que era el manto del sacerdote del Dios Altísimo para ministrar unción a Abraham. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Le reconoció los mantos, hermano,
a través de, no de una palabra, sino de una señal de reconocimiento de autoridad como rey y reconocimiento de autoridad sacerdotal, diezmándole. Póngame atención aquí, por favor. Póngame atención. Escuchen lo que le voy a decir. Yo sé que el diezmo es una doctrina bíblica muy atacada hoy en día. Y cada uno se ha formado una doctrina, hermano, de lo que quiere creer. Y todo el mundo anda ahí atacando en las redes. Y que los pastores, y que esto, y que lo otro, hermano. Porque es la mentalidad diabólica, satánica, que quisieran mirar que los ministros viniéramos a predicar en harapos, hermano. Pero mire cómo Abraham reconoce a un ministro del Dios Altísimo que tiene autoridad. ¿Sabe cómo lo reconoce, hermano? No con palabras, lo reconoce diezmándole. Ay, hermano pastor, ¿por qué habla usted del diezmo? Si es congreso. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo representa gobierno. La oveja que no diezma no tiene pastor, bíblicamente hablando. Y andan muchas ovejas por donde quiera buscando iglesias, hermano, donde tengan doctrinas extrañas que no sean bíblicas para poder salirse del gobierno de Dios. Y cuando lleguen ante la presencia del Señor, el Señor les va a tener que preguntar: ¿y por qué no te sujetaste a las leyes que mi siervo estableció? Ay, señores, que yo creía que fulano de tal decía en internet, que fulano de tal decía en Facebook. No, te pregunté por qué no te sujetaste y respetaste los mantos que puse sobre mi ungido. Por eso, mire, el diezmo es más que una palabra, es una señal de reconocimiento, de autoridad, hermano, de rey, de cetro y de autoridad sacerdotal que va a venir a ministrar mi vida como persona que va camino al reino de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano, porque es muy importante lo que le tengo que decir. Pero al reino de Dios no van a entrar anarquistas ni desordenados. Si un reino tiene mayor restricción de orden, es el reino de Dios. Mire que una vez, yo sé que es metafórico, hermano, se coló una persona a las fiestas, hermano, del Cordero, y de repente llegó el de la fiesta. Le digo: amigo, ¿qué estás haciendo aquí donde están tus vestimentas de las bodas? ¿Por qué no vienes vestido? Yo sé que es metafórico lo que está hablando ahí, hermano, pero sin embargo de un sentido figurado. Pero realmente al reino de Dios no se va a colar ningún desordenado. Entonces, en la tierra estamos aprendiendo orden para que nosotros, cuando entremos al reino de Dios de final, podamos entrar como una iglesia que ha aprendido lo que es dejarse gobernar por el Dios del cielo aquí en la tierra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, por esa razón, Abraham reconoció a un Melquisedec, hermano, y por eso la importancia de que la iglesia reconozca a los ministros que Dios ha ungido y autorizado en el tiempo presente. Cuando establecen leyes, hay que respetarles. Digan amén a eso. Cuando el sacerdote, hermano, trae manto para ungir, hay que respetar la unción también. Hoy en día ya no se respeta la unción ministerial. Ya todo el mundo habla con toda libertad de los ministros, hermano. Ya no hay ese temor que existía antes. Pero mire, aquí había algunas personas que intentaron hacer algo así y yo quiero decirle que no les fue muy bien, que digamos, porque eran desordenados. Tenemos un Aarón, el levita, aunque era un sacerdote, hermano, llamado, porque hay sacerdotes que son legítimos de Dios, que están siendo arrastrados por la influencia de personas que están movidas por el enemigo. Hoy en día, hermano, que levantan su mano y su voz en contra de los Moiséses y arrastran también a su familia. Mire, María, aunque manejaba dones, hermano, porque representa a los que manejan dones proféticos, hermano, terminó reconociendo a Moisés en su apostolado, en su envío. Pero ¿cómo lo terminó reconociendo? Cuando Dios la llamó, tanto a ella como a su hermano. Mire, es que necesitamos que caiga la lepra, Mauricio. De veras. Necesitamos, hermano, otra vez que venga todo esto.
para que se vuelva a restaurar en la iglesia el temor. El temor, hermano, de levantar la mano en contra de los hombres de Dios. Porque hoy en día eso es muy libre de hacerse. Todo el mundo opina en contra de un hombre de Dios. Ay, hermano, por favor, hombre. Usted todavía no es ministro, pero todos los que ya tenemos más de 30 años en el ministerio. Yo creo que yo empecé a predicar cuando estaba muy jovencito. No sé cuánto tiempo tendrás tú, Mauricio, predicando. 32 tengo yo, más o menos, andamos por el mismo vuelo, ¿verdad? Por ahí. Estamos bien chavos todavía y bellos, decía David Cabriales. De jóvenes estamos más bellos, hoy ya estamos más esbeltos. Hoy estamos hermosos, ¿verdad? Galones. Pero mire, hermano, en aquel entonces había más respeto a los ministros. Hoy en día se ha perdido tanto el respeto a los ministros. Y sabe que es un principio de la iglesia apostólica. La iglesia del principio, todos los creyentes tenían en gran estima a los apóstoles, a los ministros, hermano. Yo sé que es un riesgo hablar de dinero, pero le voy a tener que decir esto a usted y una pregunta. Y no porque yo le esté pidiendo dinero, yo no tengo necesidad que usted me dé a mí. Si usted me quiere dar, pues bienvenido, pero si no, no se preocupe. Al fin y al cabo, Dios bendice al de alma generosa siempre. Pero escuche, si alguien tenía billetes, hermano, en la iglesia primitiva, eran los apóstoles. Desde luego que había integridad, hermano, porque se repartía entre los pobres, se buscaba un programa de las viudas, se buscaba un programa de apoyar programas juveniles. Pero dígame hoy, ¿cómo podemos levantar nosotros, hermano, ayudas a viudas, ayudas juveniles o ayudas a personas si la iglesia del tiempo presente no está reconociendo autoridad ministerial? No hay. Todo el mundo anda, hermano, enajenado, fascinado, diciendo: ay, los pastores se comen los diezmos, se roban el dinero, hacen esto, compran los mejores trajes, el carro, la casa. Y hermano, y como decía el profeta Mauricio ayer, sí hay quienes hacen eso, pero no todos hacemos eso. No todos. Yo me acuerdo de una persona, hermano, que criticaba tanto a los ministros. En una ocasión me encontró a mí con mis ropas de trabajo, porque yo todavía trabajo, le cuento, hermanos. Gracias al Señor tengo una empresa, no necesito que me sostengan. Dios me ha bendecido, no tengo ninguna queja de ello. No necesito más de lo que tengo. Si me puede dar más el Señor, pues qué bendición, pero no me quejo. Pero óigame lo que le voy a decir. Me encontró con mis ropas de trabajo y me dijo: brother, pero ¿usted trabaja? Le dije: sí, a mucha honra, le dije. Ah, pero es que usted será el único. No, le dije, yo conozco a muchos pastores que son empresarios, que son profesionales, que tienen negocios, que son obreros y que todavía tienen la carga del ministerio de predicar. Fíjese bien. Porque hay un concepto equivocado, hermano, que ha enajenado a muchas personas para refutar el gobierno de Dios y vivir empobrecidos. Porque yo quiero decirle que cuando una persona levanta su mano en contra de un ungido de Dios, está buscando la maldición y la pobreza y la miseria. No me voy a meter tanto en ello, pero yo lo que le quiero decir es de que cuando alguien habla deliberadamente, hermano, en contra de lo que no entiende, se está arriesgando a que Dios le mande un trato, como lo que pasó con Aarón y con María. Le voy a dar unos versos para que usted se dé una idea. Y aquí le voy a pedir a los hermanos que están en cabina que me ayuden aquí para que usted los lea más claramente. Pero aún así yo se los voy a poner aquí para que usted vea la historia. Números 12:1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita.
Y dijeron: es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés. Mire la pregunta: ¿a poco solo Dios habla a través del que predica? Fíjese lo que le cuestionaron. Y estaban llamados al sacerdocio, al ministerio, y estaban llamados al ministerio, hermanos, de la profecía. Tenían dones. ¿No ha hablado también mediante nosotros? Hermano, es que Dios no solamente habla a través de los ministros, Dios también habla a través de mí. Bueno, eso fue lo que dijeron ellos. Fíjese bien. Y el Señor dice que los oyó. Óigame, póngame atención. El Señor oye. El hecho de que no actúe inmediatamente no significa que no haya oído. Posiblemente la condición en la que usted se encuentra hoy, de miseria, de soledad, de abandono, o posiblemente de enfermedad, sea una causa de haber hablado deliberadamente de alguien que Dios ha dado testimonio que lo ha ungido con su Santo Espíritu para una labor de edificar, de formar y de unificar a la iglesia del Señor. Y yo quiero que comprendamos que uno de los principios, hermano, grandísimos que existían aparte de otros en la iglesia era el temor de Dios en respeto a los ungidos. Fíjense bien, por favor. Y el Señor los oyó. Pongan el otro pasaje por ahí para que lo vean bien los hermanos. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, dice la Escritura. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, ¿qué le dice? Salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron, ¿cuántos, hermano? Diga conmigo, 3. Salieron los 3. Salió el ungido y los 2 habladores, aunque manejaban dones y tenían ministerio. Pero aquí hay que entender algo muy importante, hermano, que jamás una persona que maneja dones va a intentar refutar a uno que tiene el don. Pero aún el que tiene el don tiene que reconocer los dones menores y los dones mayores. ¿Me explico lo que le digo? Moisés como apóstol, Aarón como sacerdote y Miriam como quien manejaba los dones de profetizar. Pero póngame atención, por favor. Y dice la Biblia que el Señor le llamó a los 3, hermano, y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, óigame bien, hermano, es que los que no entienden el ministerio siempre quieren ir al frente. Y dice la Escritura, él dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Vea bien lo que dice aquí: no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es, dice, fiel. ¿Quién está dando testimonio? El Señor. Hermano, esto está cardíaco, le quiero decir el porqué de las cosas. Muchas de las maldiciones generacionales que han caído sobre personas han sido por la falta de temor de hablar en contra de los ministros. Hable en contra de aquel que no es, pero guárdese de hablar en contra del que sí es. Porque Dios va a oírle. Y Dios no se va a quedar callado. Va a llegar el día que lo va a llamar. Y no es una amenaza. Es simplemente lo que dice la Biblia. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? Pues no temistes hablar contra mi siervo, contra Moisés. Ya bien. Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue.
Ahora vea lo que dice este pasaje. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Por eso le digo, necesitamos que se restaure el principio del temor a hablar en contra de los ministros que la iglesia tenía, hermano, en Hechos 5 y en este capítulo. Por favor, no sea, hermano, solidario con esas personas heréticas y apóstatas, hermano, que están en contra del evangelio y que se unen para levantar su voz en contra de los ungidos que Dios ha establecido. Escúchame lo que le voy a decir. Caídos o no caídos, guarde su boca de pecar. Porque si el siervo cae, cae para su Señor. Y si se levanta para su Señor. Y el pueblo jamás debe de juzgar a un ministro. Quien se encarga de juzgar a un ministro es el que lo estableció como ministro. Todavía está aquí conmigo, ¿verdad? Porque lo veo medio preocupado ya ahora con todo lo que le he comentado. Vamos a ver a Pablo ante los apóstoles de Jerusalén. Cómo él tiene que intentar, hermano, ir a probar quién es, a pesar que al principio él no demuestra lo que Dios le había dado, o intenta hacerlo, pero no se lo creen. Pero tuvo el intento y al final no lo tuvo. No intentó inmediatamente, pero lo intentó de todas maneras, hermano. Porque lo tuvo que ir a hacer después. Pero no intentó inmediatamente probar su apostolado. Sin embargo, terminaron dándole la diestra al apostolado, hermano. Gálatas 2:9, fíjese bien, al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí estaban reconociendo los dos ministerios apostólicos, el que tenía Pablo y el que tenía Bernabé. Ya no del grupo de los 12, es correcto, sino del grupo inmenso de los apóstoles del Espíritu que Dios está levantando hoy. Pero cuando Dios, hermano, le dio la experiencia a Pablo, Pablo no se lanzó, hermano, sino que Pablo tuvo que esperar a que fuera el tiempo. Gálatas 1:11, pues quiero que sepas, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según el hombre, decía el hombre. Pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. Así que hace 33 años, yo estaba más jovencito que ahorita. Yo tuve una experiencia que marcó mi vida. Porque yo fui llevado a un lugar en espíritu. Esa fue mi conversión. Que a mí me hizo estar seguro, hermano, de que necesitaba de Dios. Pero como cualquier joven andaba yo perdido. Y de repente el Señor se me apareció en una experiencia que tuve. Y muerto yo literalmente, yo me miré muerto. Y como yo veo y siento, me hicieron descender, yo sin saber, una tilde de Biblia, fíjate, Mauricio, a las profundidades de la tierra. Y este es mi testimonio. Muy pocas veces lo comento. Y estando en ese lugar, el Señor me permitió, yo en aquel entonces no entendía, pues no conocía Biblia, hermano, por lo menos como la conozco hoy. Pero el Señor me llevó a un lugar, hermano, a mostrarme a las personas rechazadas por Dios. Dios sabe cómo le habla a cada quien, ¿no? Pero la experiencia yo la viví como respiramos y vivimos, hermano. Y entonces, a lo lejos yo miraba una luz resplandeciente, grandísima, hermano, y una fila de personas que se perdían esa luz que estaba entrando.
Y las personas que eran rechazadas por el Señor iban terminaban en el lugar donde a mí me había llevado el Señor para verlos rechazados por Dios. Entonces yo empecé a experimentar un temor muy fuerte y empecé a sentir que mi hora se estaba acercando. Y empecé a sentir que yo me estaba acercando a que me juzgara el Señor. Y yo sabía que si Él me juzgaba, me iba a regresar a ese lugar y me iba a perder por la eternidad. Óigame bien lo que le digo. Esa fue mi experiencia. Esa fue la revelación que me trajo al evangelio. Esto no me lo predicó un hombre. Esto me lo reveló el Señor a mí, hermano, en el cuarto de mi casa. Entonces yo empecé a experimentar que mi hora se estaba acercando de ser juzgado. Y hermano, y cuando yo sentía que yo ya iba a entrar a ese juicio para ser juzgado, yo clamé con todo mi corazón a Dios y le dije: Dios, y le grité con toda mi fuerza. Y le dije: dame una oportunidad. Dame una oportunidad, le dije, de ser salvo. Hasta ahí yo conocí la palabra salvación. Yo no sé cómo sucedió hasta el día de hoy, no logro entenderlo, no sé qué pasó, no sé cuál fue la experiencia a totalidad, pero yo desperté en mi cuarto vestido completamente, en mi cama sin cobijarme, desperté. Yo estaba en un momento, hermano, de angustia donde estaba, pero cuando yo desperté con una paz y un gozo extraordinario que jamás había experimentado. ¿Sabe por qué? Porque Dios se había manifestado a mi vida y me trajo al evangelio por medio de una revelación. Yo entiendo las revelaciones, yo entiendo las manifestaciones de Dios. Y Pablo tuvo una revelación, hermano. Gálatas 1:17 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé a Damasco. Entonces, verso 18, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, dice. Ahora, por favor, yo quiero que usted me entienda algo que nos pasa a todos los ministros, amados, o a los que recién recibimos una conversión legítima de parte del Señor. Lo primero que nos nace es el amor a servir a Dios. Por eso es muy raro una persona que dice: ay, yo nací de nuevo, pero no tengo deseo de servir. A mí no me ponga nada a servir. Espéreme un segundo. El que ha nacido de nuevo tiene el deseo de servir en gratitud al Dios que le ha dado la paz y que le ha perdonado todos sus pecados. Eso hermano, es algo que no se puede ocultar. Y Pablo cometió ese tremendo error de querer predicar en Damasco. Y usted sabe que lo tuvieron que descargar del muro en una canasta. Y entonces él corrió a refugiarse en otra región, pero 3 años después subió a Jerusalén para conocer a Pedro y estar con él 15 días. Por favor, déjeme pensar las pláticas de Pablo con Pedro. Mira, Pedro, el Señor me dio una revelación. Yo también soy apóstol. ¿Se imagina? Usted no ha conocido gente que, hermano, conmigo han venido tantos ministros jóvenes. Al principio fíjese, yo era malo, hermanos. Al principio yo los decía: oye, ¿qué trae? Pues, ¿por qué quiere probarme qué es? Yo decía siempre: el que es perico donde quiera es verde, ¿no? ¿Sí? Porque el que da testimonio de sí mismo, su propia gloria busca. Y empezaba uno con todas esas cosas, ¿no? Pero fíjese que cuando uno empieza, hermano, como predicador joven, uno quiere que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo lo oiga. Todo el mundo quiere la atención, hermano, de todo el mundo. Y es muy normal eso. Pablo buscó eso de los apóstoles. Voy a ir a Jerusalén para que me reconozcan como apóstol. ¡Ja! Él no sabía que tenía que esperar 14 años más, ¿verdad? Imagínese, hermano. Entonces, 14 años más tarde de su anterior visita, y 17, pues ya en total, que se convierte a Cristo, sube nuevamente a Jerusalén, pero esta vez tras una revelación de Dios bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Subió a Jerusalén por una revelación. Ahora ya venía, hermano, 17 años después con los apóstoles, hermano, de Jerusalén, con una revelación apostólica. Por eso es que Pablo, hermano, fue uno de los apóstoles más prominentes en la iglesia de Antioquía.
No quiere decir que fueran los únicos, había muchos apóstoles. La Biblia no registra más que a 20 apóstoles por nombre. Yo siempre he visto a Matías como el 13º apóstol del Cordero, hermanos. Así lo he visto yo, porque Judas fue el 12º. Pero ese es el fracaso del apóstol, de Judas, hermano, que cuando alguien fracasa, Dios tiene un reemplazo inmediato. Esa es la parte que hay que cuidar, hermanos. De que Dios, hermano, siempre se va a mover así en el gobierno de Dios. Gálatas 2:1, ya casi voy cerrando, hermano, téngame paciencia para lo que le quiero decir tan profundo. Entonces, después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Gálatas 2:9, al reconocer la gracia, ahí le extendieron la diestra al ministerio, hermanos. Hace años atrás, cuando yo no conocía bien el campo ministerial, yo estuve operando, predicando por muchos años, hermano, pero siempre había la necesidad de la confirmación, y agradezco a Dios por la confirmación y la administración del día de ayer con el profeta Mauricio, los ministros, hermano, que estuvieron acá, porque Dios me habló a mí claramente desde hace ya tiempo atrás que quería activar el ministerio apostólico en este ministerio, levantando la cosecha, y desde luego que íbamos a empezar a mirar una nueva fase en el ministerio. Lo vamos a ver, porque nadie puede funcionar si no reconoce primero lo que Dios lo ha hecho. Es como el oficial de policía, hermano. Si no trae traje, nadie lo respeta, aunque diga que es oficial de policía y que tiene autoridad, ¿correcto? Pero si se pone el traje y trae la placa, todo el mundo se le cuadra. Es lo mismo en el ministerio. Los ministerios tienen que ser reconocidos y confirmados para que puedan ser activados y empiecen a funcionar. Y eso fue lo que Dios me habló a mí desde tiempo atrás, hermano, que tenía que reconocerlo, tenía que aceptarlo. Hace años atrás, cuando yo andaba predicando, hermano, en otras iglesias, recuerdo que el Señor me mostraba sueños constantes y yo no tenía una interpretación válida a los sueños, porque yo me soñaba con mis ropas en mi mano y mis zapatos, hermano, y me miraba solamente en ropas interiores entre ministros, y era constante el sueño. Un día yo iba camino a una iglesia de donde yo estaba aproximadamente como de 1 hora y media, 40 minutos más o menos, y ese día yo me levanté muy angustiado, porque yo iba a predicar a esa iglesia y había tenido otro sueño angustioso como el que ya le mencioné, y yo no lo entendía. Y de repente, hermano, yo empecé en el camino, en mi carro, a hablar con Dios. Iba viajando y empecé a hablar con Dios y le empecé a decir, a cuestionar al Señor: Señor, ¿por qué yo me he soñado así desnudo? Es que a mí me da tristeza, yo no entiendo, explícame qué pasa, por qué esto, por qué lo otro. Y sabe que Dios me empezó a ministrar, porque la atmósfera de mi carro cambió y, hermanos, eso convirtió en una gloria de Dios tan extraordinaria, tan linda, que yo empecé a llorar, empecé a quebrantarme manejando, y entonces Dios empezó a hablar a mi espíritu fuertemente, y esa voz empezó a convertir en una voz que empezó a hablar desde mi interior fuerte, que me retumbaba dentro de mí, hermano, y me empezó a cuestionar y me dice: ¿qué representan las vestiduras? Fue la primera pregunta. Yo le dije al Señor, en mi plática y en el éxtasis que yo tenía en ese momento, le dije: Señor, pues a mí se me ha enseñado que las vestiduras representan la santidad, representan la cobertura. Y yo empecé a decirle: Señor, pues perdóname de todo pecado, perdona mis rebeliones, y usted sabe, hermano. Y empecé a hablar con Dios. Y entonces me tira la pregunta: ¿y qué representan las vestiduras en mi hijo? Y así, hermano, me cayó el rema, aunque yo ya lo sabía. Yo le dije: Señor, los ministerios, le dije así, y me turbé. Y ¿sabe qué me dijo el Señor con una voz fuerte y tronante? Vístete de ropas ministeriales. Así me dijo. Espéreme, la historia no terminó ahí.
No terminó la historia. Mire qué exclusivo es Dios. Yo le puedo traer al ministro, hermano, lo voy a invitar un día para que dé testimonio de esto aquí, hermano. Porque él no sabía nada. Yo iba a predicar a su iglesia esa mañana. Era una mañana, por cierto. Y yo manejando tuve esa experiencia antes de subir esa montaña. Y escúcheme, de repente cuando yo llego a la iglesia, hermano, la iglesia está en ese mover de alabanza como el que tuvimos acá, hermano, bonito. Y el director de alabanza me pide que yo suba a ministrar. Y yo le pregunté todavía, le dije, ¿yo? Sí, me dice, sube a ministrar al pueblo. Y dije, bueno, pues yo bien obediente subí a ministrar al pueblo. Y empecé a declarar una palabra: Padre, bendice a la iglesia, declaro restauración, sanidad, avivamiento. Y usted sabe lo común, hermano. Y escúcheme lo que le voy a contar. Terminé de ministrar, le entregué el micrófono al ministro de ese local. Y cuando el ministro de ese local, hermano, terminó, en el ambiente que teníamos, dice: hermanos, este día quiero hacer algo muy importante. Me dice, por la falta de experiencia, por la falta de educación en esta materia, no me he atrevido a hacerlo. Pero hermano Tito ha venido a ministrarnos por años. Y el Espíritu de Dios me ha hablado en varias ocasiones que ore por él y lo unja con aceite y le extienda la mano al ministerio y lo reconozca como un ministerio primario en más de una ocasión. Y yo acababa de tener la experiencia en el camino, hermanos. Nomás espérenme, eso es para que usted vea cómo Dios opera. Es que hay que aprender a esperar el turno que le corresponde a cada uno. No se trata de querer demostrar o mostrar. Se llaman turnos que Dios tiene preparados. Entonces el pastor se levantó, hermano, apóstol hoy en día, se levantó y dice: hermano Tito, pasa para acá. Llamó a los ancianos, los ministros de la iglesia. Hermano, me impusieron manos, me bañaron con aceite otra vez, hermano. ¿Y sabe qué? El ministerio empezó a fluir de una forma extraordinaria. Y eso fue lo que Dios me habló acerca del ministerio apostólico, hermano. Que como yo vengo de la vieja escuela, para mí es muy difícil declarar un ministerio apostólico en mi persona, hermano, cuando hemos sido educados en reconocer a los apóstoles de la vieja escuela, hermanos. Pero yo quiero decirle que han habido reformas, que Dios está hoy restaurando los ministerios, entre ellos el apostólico y el profético, más que nunca en este tiempo. Experiencias. Así es como Dios opera. Y te mete al gobierno. Ahora, yo voy rapidísimo porque ya nos me agarró el tiempo. Pablo se mete hermano, a sus viajes misioneros. Usted ya sabe que son 3. Después de su reconocimiento, el apóstol Pablo está listo para la misión, en donde se rodea de un equipo apostólico y profético. Tenemos a Bernabé y a Salas, le puse ahí, pero es Silas. Usted póngale la I ahí, por favor. Es Silas, hermano. El apóstol siempre estará rodeado de apóstoles y profetas. Siempre, hermano. Yo vengo de una casa apostólica y desde luego la visión apostólica siempre ha estado en mi corazón y siempre ha estado en el ministerio involucrada. Siempre hemos tenido la carga de la edificación, de restaurar, de pelear, de defender, hermano, la doctrina del Señor. Pero entiendo los distintos tipos de apóstoles que Dios está levantando hoy con diferentes funciones. Usted sabe que no solamente hay apóstoles que restauran doctrina, hermanos. Hay apóstoles que restauran en la iglesia las finanzas. Necesitamos esos apóstoles acá, que vengan a enseñar a la iglesia a sembrar, hermano, que hablen de la economía del reino que representa gobierno, para que sean bendecidos y la iglesia tenga para bendecir a otros y que jamás tenga necesidad de nada. Pero este congreso
Estamos hablando del gobierno de Dios, ¿verdad? Entonces en el primer viaje misionero vemos a Pablo actuando acompañado de apóstoles, hermano. En el segundo viaje misionero lo vemos acompañado del ministerio profético. Y en el tercer viaje ya lo vemos acompañado, hermano, de los ministerios apostólicos y proféticos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar edificada sobre la base, hermano, de los apóstoles y de los profetas. Voy a concluir rapidísimo por causa del tiempo. ¿Cómo vamos a establecer gobierno? Hermano, le voy a preguntar esto: con una iglesia ingobernable. Escuche, 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 hermano. Los que todavía creen o creemos que vamos a ir al cielo, levanten la mano, por favor, hermanos. Porque hoy en día no se cree que se va al cielo. Ya le preguntan a uno para qué quiere ir al cielo. Alguien dijo por aquí el otro día que a trabajar. Ha de ser muy cansado eso también, ¿no? Pero claro, no estamos desesperados, hermano, para irnos al cielo, ¿no, José Luis? No estamos desesperados, a su tiempo. No queremos que ni nos motiven a irnos ni nos empujen todavía. ¿Vea, Mauricio? Pero ¿cómo vamos a establecer gobierno, hermano? Con una iglesia ingobernable que se une a la chusma que está allá afuera, que se une a la, hermano, a quebrantar la estructura inicial apostólica y profética que fue establecida desde el principio. Por favor, hermano, no sea tontito de estar colaborando con toda esa gente que está en contra de la doctrina de Cristo, en contra de los ministros, cuando ellos jamás han dirigido una iglesia, ni siquiera, hermano, han terminado de leer la Biblia, han leído solamente algunos versos y ya se sienten apologistas. No les ponga like. Mejor póngale like a los mensajes del pastor Tito Ávila, hermanos. Diría Bertín, suscríbase a mi canal. ¿Cuántos reconocen el gobierno de Dios? No lo oí. ¿Cuántos reconocen el gobierno de Dios? Usted sabe que el gobierno de Dios, estar bajo el gobierno de Dios, es estar bajo la bendición de Dios, bajo el orden de Dios. Usted sabe que orden representa gobierno y gobierno representa autoridad. Si no hay orden, no puedes gobernar, y si no gobiernas, no puedes utilizar la autoridad. No se puede ejercer. Entonces guárdate de pecar en contra de Dios y respeta y únete a la visión apostólica y profética y espera tu turno, como Juan Marcos, Tito, Timoteo y todos los demás, hermano. Si sientes el anhelo de servir a Dios, prepárate, busca a Dios. Deja que los gobernadores te ministren, pongan manto sobre ti, declaren sanidad, ruptura de maldiciones, hermano, cancelación de pasados, y sé bendecido. Yo termino con esto. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, diga conmigo, yo soy juntamente edificado para morada de Dios en espíritu, hermano. Pero eso es cuando dejamos que el gobierno de Dios se establezca en nosotros. Los ingobernables no van a conocer lo que es la bendición de Dios. Solamente aquellos que reconozcamos, hermano, el orden que Dios ha establecido, el respeto al gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, entonces démosle gracias a Dios.
Gracias, Dios. Deme unos minutos solamente. Deme unos minutos solamente para poder bendecirle. Antes de que nos vayamos de aquí, sabemos que se nos fue el pastor Bertín, pero voy a pedirle a José Luis y a los ancianos que vengan para acá, hermanos, de la iglesia, desde luego, y al profeta Mauricio también. Quiero orar por ti, hermano. Quiero orar por tu salud. Desde ayer sentí en mi corazón orar para que Dios pueda operar un milagro y pueda bendecirte. Ayúdeme a orar, hermano José Luis, hermano Elías, Carlos, por favor. Vamos a orar por el profeta Mauricio para que Dios pueda traer sanidad, recuperación a su cuerpo, y luego cantamos un canto. Primero oremos al Señor. ¿Quieren usar la Biblia? Vamos, como dice la Biblia, ustedes como personas autorizadas, compártele al hermano. Ahí vamos a poner aceite sobre este varón. Como dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite, oren por él. Y el Señor lo va a sanar. Vamos a pedir por la recuperación física del profeta para que Dios le dé muchos años más en la bendición de la salud. No de la angustia, hermano, sino de la salud. Vamos a orar. Iglesia, ponga sus manos hacia acá, por favor, y vamos a pedir a Dios para que Dios opere un milagro de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Pedimos por tus siervos, Señor, y la sanidad física, Señor, de este vaso. En el nombre de Jesús, Señor. Venimos pidiendo, Dios del cielo, que tú traigas sanidad sobre este cuerpo. Te pedimos, Padre, que tú lo sanes. Te pedimos por la pronta y la rápida recuperación, Señor, de este cuerpo. En el nombre de Jesús, todo ataque del diablo a la salud, Señor, de tu siervo, en este momento queda cancelado. En el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando, Señor, una palabra de salud. Rogándote, Dios del cielo, en tu soberanía, que pongas tu mano y envíes la palabra de sanidad sobre este vaso, Dios. En el nombre de Jesús, trae sanidad y recuperación. Restaura, Señor, los órganos. Restaura, Señor, este cuerpo y fortalécele. En el nombre de Cristo, Padre, en esta hora lo ponemos en tus manos. Y te suplicamos, Dios, que puedas escuchar nuestra oración. Que puedas mirar, Señor, el servicio de este vaso. Y, Señor, traer la sanidad. En el nombre de Jesús. Pon tu mano, Padre. Restaura, Señor, la salud de tu siervo en esta preciosa hora. En el nombre de Cristo. Te lo rogamos, Señor. En tus manos lo ponemos, lo ungimos. Y profetizamos sobre esta vida restauración y fortaleza, Señor. Que pueda levantarse para que pueda seguir ministrándote y llevando tu palabra a diferentes lugares en salud y fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor. Diablo mentiroso que has querido atacar su salud, ahora mismo te ordenamos que retrocedas. Retrocede en el nombre de Jesús. Lo cubrimos, señores. Declaramos un vallado de ángeles, Padre, que vengan a cuidar, Señor, la salud de tu siervo. En este momento, Padre, en tus manos, Señor, lo ponemos y te suplicamos, Señor, que tú puedas mirar, Padre del cielo, por la salud de este vaso, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Levante su mano derecha hacia el cielo, por favor, hermano. Hemos hablado del gobierno de Dios,
Y sabemos que cuando hablamos del gobierno es una palabra muy difícil porque pensamos en que nadie nos va a gobernar. Pero yo quiero decirle que la iglesia debe de aprender el gobierno del reino de Dios. Y el gobierno de Dios, amados hermanos, va a ser un gobierno que va a traerte bendición, va a traerte salud, va a traerte restauración, va a traer ruptura de cadenas, va a traer salvación cuando tú reconoces el gobierno de Dios sobre tu vida. Levante su mano derecha hacia el cielo, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por este pueblo, Señor. Te ruego por este pueblo que está aquí. Te pido, Señor, que tú puedas traer en cada uno de ellos la paz y el gozo. Aquellos, Señor, que han sido influenciados por el diablo y por el pensamiento contrario a tu buena palabra, te ruego, Señor, que tú puedas ahora romper con toda influencia negativa, que tú puedas romper con toda cadena, que tú puedas cancelar con toda palabra y haya en esta hora bendición y perdón, Señor. Si alguien ha pecado aquí hablando a través de sus labios y palabras, Señor, en contra de lo que tú has establecido, te ruego, Padre, que tú puedas limpiar y perdonar, y que ahora se cierre, Señor, esa página, y que venga la paz, que venga la libertad, que venga el gozo, que venga la bendición en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaro, Señor, que se desata una unción fresca sobre este pueblo, un avivamiento, un nuevo mover, una nueva etapa sobre esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y miraremos la sanidad, Señor, miraremos la restauración de los ministerios que miró Pablo. Miraremos las sanidades que miró el apóstol Pablo, Señor, con su equipo. Y miraremos aún cómo aquellos que están en hechicería serán liberados por esta nueva etapa, por esta administración en este ministerio, en el nombre de Jesús. Usted que se ha sentido enfermo, hermano, yo siento una unción para poder declarar sobre usted sanidad. Hemos visto muchos milagros en este ministerio. Yo creo en los milagros. He visto milagros extraordinarios que el Señor me ha permitido ministrar. Y yo quiero declarar sobre su vida. Si usted se siente enfermo, ponga la mano donde está la enfermedad y vamos a refutar esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar el milagro de parte de nuestro Dios en la soberanía divina de nuestro Padre. Ponga sus manos donde esté el dolor. Usted que tiene problemas de espalda, que tiene problemas de la columna, usted que tiene problemas, dolores, vía respiratoria, lo que Dios puede hacer ese milagro en esta tarde, antes de que salgamos de este congreso. Ponga sus manos, por favor. Ponga sus manos, que voy a declarar una palabra. Y antes que yo la declare, quiero decirle que es Dios el que sana. Así como los apóstoles vieron milagros en la iglesia del principio, miraremos más milagros visibles de los que ya hemos visto en este ministerio. Habrá un desatamiento de milagros y de sanidades, y muchos se levantarán, escúcheme bien lo que el Señor me está hablando, con dones de sanidades para sanar a los enfermos y así establecer el gobierno de Dios. Vamos, hermano, prepárese. Créale al Señor. Usted que le está creyendo al Señor, dame un poquito más de micrófono, amiga, acá. Usted que le está creyendo al Señor, prepárese, porque Dios va a empezar a operar un milagro. Padre, te pido que desates la unción de hacer milagros y sanidades en este ministerio, y que comience hoy a desatarse, sanando a los enfermos, restaurando cuerpos. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, ordeno a los cuerpos que se restauren y se normalicen ahora mismo. Declaro que salga toda enfermedad, hecho fuera. Empieza a operar, Señor.
Empieza a operar con toda libertad, Señor. Todo dolor se va, todo dolor se va, todo dolor se va. Hermano Carlos, tráeme a la hermanita. En el nombre de Jesús, ven para acá, mija. En el nombre de Jesús. Todo aquel que tenga dolor en la espalda, yo quiero que venga acá rápidamente. Vamos, apresúrese. Todo aquel que tenga dolor en la espalda, apresúrese. Levanta tus manos al cielo, mija. Ven para acá. Acércate acá. Acá. Padre, en el nombre de Jesús, envío el poder de sanidad. Ahora mismo, espalda, restáurate. Restáurate. Dolor, sal. Sal en el nombre de Jesús. Sal. Ahora mismo, toda presión, ahora mismo, sé sanada en el nombre de Jesús. Ahora mismo, restáurate. Ahora, restáurate, sal, envío esa sanidad en el nombre de Jesús. Jesús, fuera todo dolor, restáurate ahora mismo, fuera, eso fuera todo dolor, sé sano en el nombre de Jesús. Envío la palabra de sanidad sobre tu cuerpo, columna, ordénate, discos, vértebras, daños, hernias se van, toda hernia se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús ahora mismo, fuera. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano. Levanta tus manos al cielo. Sé sano en el nombre de Jesús ahora mismo. Sé sano, dolor. Ahora mismo se va. Vamos, levanta tus manos, hijo. Levanta tus manos y muévelas. Muévelas, no tengas miedo. Muévelas. Sé sano. Ahora mismo envío la orden a tu cuerpo que vuelva a su normalidad. En el nombre de Jesús. Ahí está. Recíbela. Tócalo, Señor. Tócalo. Ahí está. Oh, bendito Dios. Sánalo. Sánalo. En el nombre de Jesús. Ahora mismo sé sanado. Sé sanado. Sé sanada en el nombre de Jesús. Sé sanada. Ahora. Sé sanada. Ahora mismo. Sé sanada. Sé sanada. Sanidad. Declaro sobre tu vida esa sanidad. Ahí está, recíbela, mija. Recíbela. Tócala. Hoy recibo de ti, Señor. Hoy recibo de ti. Tócala. Levantaré mis manos. Vamos. Levantaré mis Reciba. Levantaré Reciba. mi corazón para recibir de ti. Reciba en el nombre de Jesús. Levantaré mi alma. En el nombre de Jesús. Levantaré mi corazón para recibir de ti. Recibe, Señor. Recibe la gloria. Precioso. Reciba, hermano, reciba. Reciba. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso. Reciba en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Toda
Nazaret, nuestro Dios. Oh, sí, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano? Oh, gloria a Dios. Vamos, digan fuerte, gloria a Dios. Atrévase a decirlo más fuerte, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que Dios ha sanado en este día más de alguna persona que está allá, que no quiso venir acá al frente, pero sabe que reciban el nombre de Jesús, porque este es un congreso donde venimos a recibir y venimos a ver la gloria de Dios. Una de las cosas que tiene que moverse en la iglesia también es la unción para hacer milagros y sanidades. ¿Quién los hace? Los hace Dios, hermanos. ¿Y quién está en medio nuestro? Dios. Está nuestro Señor, el Santo de Israel. Aleluya, bendito sea Dios. Voltee con su hermano, salude 3, 4 personas, amados, y dígale, hermano, qué bueno estuvo este congreso. Qué bueno estuvo este congreso. Y de esa forma nos despedimos con paz y bendición, amados. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por su paciencia. Nos extendimos un poquito más. Regularmente terminamos más temprano, mijo, para que no me desanimes y te vengas al siguiente culto, ¿ok? Qué bueno verte por acá. No te vayas porque tenemos refrigerio aquí abajo para conocernos, ¿ok? Vaya. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.